Buenas tardes, hermanos, a todos. Amén. Buenas tardes. Le damos gracias a Dios por el privilegio, hermano, y también por el permiso que Dios nos da de estar aquí. Y también le damos la bienvenida a todos aquellos que nos visitan en las redes sociales. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700 de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Los invitamos a que nos visiten los días miércoles, 10 de la mañana, con el hermano Jorge de Ríos. Está un estudio acerca de Israel de Dios. Los días sábados, con el pastor Ronnie Valladares. Anoche fue muy bueno lo que estábamos aprendiendo. Y estamos utilizando el libro del hermano R.C. Sproul, Grandes Doctrinas de la Biblia. Están todos invitados. Los invitamos a que vengan a visitarnos. A las 1:30 comienza la escuela dominical, 2:30 de servicio, 3 de la tarde comenzamos a transmitir por las redes sociales. Mientras mi hermano Santiago pasa recogiendo el privilegio que Dios nos da a nosotros de ofrendar, leamos en Isaías 41:10 rápidamente, y dice así: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La manera que comienza este versículo, hermanos, es significativamente poderosa. Si entendemos el contenido, ¿verdad? No temas, no desmayes. Esta frase se encuentra en un orden negativo directo, ¿ok? Y son de sentido imperativo, como una orden que da Dios. Pero ¿por qué Dios lo hace de esta manera? Para que nosotros, su pueblo, nos abstengamos de tener temor, miedo. ¿Se ha fijado usted que cuando viene ese temor y miedo, nos paralizamos, no avanzamos, nos estancamos y podemos llegar al punto también de rendirnos y desmayar? ¿Ante qué? Ante las dificultades que puedan venir. Cada una de las exhortaciones que Dios nos hace como su pueblo vienen inmediatamente, si ponemos mucha atención, acompañadas de una conjugación casual que es ¿por qué? Y ese por qué sirve de antesala para enseñarnos cuál es la causa, o mejor dicho, la razón del por qué nuestro corazón debe permanecer siempre firme ante la adversidad. Y en este caso, rápidamente, el por qué viene y nos enseña quién es la causa. Yo soy tu Dios. Directamente, no anda con rodeos. Cuando dice en la palabra el profeta Isaías, yo soy tu Dios, es como para recordarnos que el interés que Dios ha puesto, el amor, la misericordia en esta relación que tenemos personal con Él, es algo real y es exclusiva entre Dios y su pueblo, con nosotros. Que te esfuerzo, dice. Otra vez nos recuerda Isaías que todos nosotros podemos confiar de la providencial misericordia de Dios y que ha sido de una manera grandemente vertida, hermanos, sobre nosotros y de una manera inimaginable e incomparable. No hay nada mejor que nos haya pasado, hermanos, que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Siempre habrá un periodo constante en el tiempo natural de nosotros, el ser humano, donde Dios, el eterno, imagínense, hermano, el eterno Dios, se introduce. Él utiliza un lenguaje, Él es condescendiente y Él dice, yo voy a estar siempre con ustedes. Y eso es para que usted y yo, hermano, descansemos en la intención de cuidado, fidelidad, amor. ¿Y sabe qué, hermano? Selladas en la persona que murió y resucitó con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ya pasó el hermano. Tenemos unas peticiones aquí. Ahí de agradecimiento. Y le damos gracias a Dios que nuestra hermana Luz anoche tuvo un accidente. Antenoche, perdón, tuvo un accidente. Iba ella con su hija y sus nietecitas. Y tuvo un accidente y gracias a Dios todo salió bien. Vamos a darle gracias al Señor por eso. También nuestra hermana María nos pidió oración por un amigo de ella que fue diagnosticado con una enfermedad. Él se llama Kevin Robinson. También, hermanos, vamos a seguir orando por Mercedes, que es la madre de nuestro hermano Domingo, está enfermita. Y también por la hermana de nuestra hermana Tania, Elvira, oración por su salud. Si me acompaña, hermanos, vamos a orar. Vamos a leer primero el tema y después vamos a orar. Si se pone de pie conmigo, vamos a estar meditando esta tarde en Isaías 48, bajo el tema: cuando todo se marchita, su palabra sigue poderosamente viva. Amén. Amén. Isaías 48. Sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esta es palabra de Dios y el pueblo dice: amén. Háblanos, Señor. Señor bendito. Tus promesas, Señor, son verdad, Señor, son un amén, Señor. Y nosotros descansamos en ella. Tú sabes las necesidades que hay, Señor, de salud, Señor, en este momento en medio de tu pueblo. Tú conoces cada necesidad, Señor, que pasamos nosotros, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor, que tú eres, Señor, el que provee, Señor, el que guarda, el que cuida, el que sostiene, Señor. En este momento estamos rogando, Señor, por las personas que mencionamos, Señor, porque están pasando padecimientos físicos que necesitan, Señor, que tú, Señor, intervengas, Señor. Trae, Señor, salud, trae paz, Señor, también en sus corazones, que puedan ver, Señor, que tú estás obrando en ellos. De la misma manera, Señor, seguimos clamando, Señor, por todos aquellos que no te conocen, amigos, familiares. Y esta tarde, Señor, esta palabra, Señor, que va a ser expuesta en este púlpito, Señor, glorifique tu santo nombre, Señor, y nos muestre, Señor, lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros, lo paciente que eres, Señor, y lo fiel, Señor, en gran manera, Señor, que tú, Señor, eres con nosotros. La gloria y la alabanza te la damos a ti y te la damos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él oramos, Padre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Cuando todo se marchita, su palabra sigue poderosamente viva. Amén. Amén. Octubre, si ustedes han puesto atención, hermanos, estamos celebrando el mes de la Reforma. Yo me voy a adelantar un poco. Y el día de hoy vamos a estar meditando en este tema. Ya todos sabemos lo que ocurrió el 31 de octubre de 1517, ¿verdad? Fue el día en que un monje católico alemán, Martín Lutero, encendió lo que sería la mecha de una explosión gigante que es la Reforma Protestante, al clavar esas 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, en Alemania. Hermano, fue una explosión, hermano, sinceramente. Una explosión transformadora lo que sucedió ese día, hermano. Y fue algo que hasta el día de hoy nosotros sentimos su impacto. Ahora, algo que tenemos que nosotros estar entendidos es que Lutero no sabía lo que estaba haciendo. Él nunca se pudo haber imaginado lo que estaba a punto de comenzar a clavar estas 95 tesis, que eran solamente discusiones teológicas. Pero también tenemos que recordar algo: él no fue ni el primero, ni fue el único de la lista de nombres que podemos mencionar, que fueron usados por Dios durante la Reforma del siglo XVI. Le voy a dar una lista de nombres. Algunos son conocidos, otros no.
Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Pedro Baldo, Juan Wycliffe, Jan Hus, Felipe Melanchthon, algo así, Juan Knox, William Tyndale, pero también hubieron mujeres. Catalina Bambora, la esposa de Lutero. Catalina Self, una escritora, hermanos. Esta mujer era una escritora bien buena. Ana Reinhardt, que es la esposa de Zwinglio. Margarita de Navarra, ella fue reina de Navarra, era una poeta y escritora. ¿Y saben qué, hermanos? Estas mujeres utilizaron la pluma de una manera bien eficaz para combatir las herejías de la iglesia tradicional de este tiempo, Roma. Otra mujer, María Gentierre. Esta mujer fue la que ayudó a Calvino cuando él llegó a la ciudad de Ginebra y lo ayudó a establecer la reforma, hermanos, en ese país, ¿verdad? Y así podemos encontrar, hermanos, miles de nombres, hombres y mujeres, hermanos, seguir hablando de eso. Hombres y mujeres que Dios utilizó a pesar de sus debilidades, hermanos. Eso es lo más sorprendente. Debilidades y fallas. ¿Para qué? Para llevar a cabo la empresa más gloriosa, hermanos, que el ser humano puede imaginar, que es la predicación del Evangelio de Gloria. ¿Ok? Gente falible como usted y como yo fueron utilizados por Dios. Esta tarde, sí, hermano, no vamos a hablar de los reformadores. No vamos a hablar de ninguno de estos hombres y mujeres, ¿verdad? Sino que nos vamos a centrar en el cumplimiento del plan soberano de Dios. Y cómo todos estos hombres y mujeres utilizaron, o mejor dicho, ¿qué utilizaron ellos como guía? Como una brújula, como un ancla, para guiarse y para sostenerse. ¿Se imagina, hermano? Ir y luchar en contra de una organización religiosa poderosa. Eso debía haber sido Dios directamente, debe haber sido Dios directamente quien levantó a estos hombres. La pena de hablar en contra de ellos era la muerte. No crean, esa gente no jugaba. ¿Cuánta gente fueron asesinados, torturados, quemados vivos? ¿Qué fue lo que sostuvo ciertos hombres y estas mujeres? ¿Qué sirvió de brújula y de ancla para que esta gente se sostuviera y se guiara en medio de la tormenta que estaba pasando? Y la respuesta es bien sencilla: la palabra de Dios. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Amén. Al libro del profeta Isaías se le conoce como el quinto evangelio, el segundo Isaías o la pequeña Biblia. Y la razón de esto, hermano, es que este libro contiene 66 libros, como la Biblia que nosotros utilizamos actualmente. Son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Isaías está dividido en dos secciones igualmente que la Biblia. Los 39 primeros capítulos se enfocan en el juicio de Dios. ¿Por qué el juicio de Dios? Por el pecado de Israel y las naciones también. Contiene advertencias, profecías y eventos históricos durante el exilio y representan al Antiguo Testamento. Ahora, los siguientes libros, 27, ¿qué es lo que hacen? Mostrarnos o representan al Nuevo Testamento. ¿Y sabe qué encontramos en estos 27 libros? Consolación, misericordia, y todo centrado en la figura del Mesías Redentor, el siervo sufriente, dice Isaías 53. Ese siervo sufriente que Dios envió, hermanos, a sufrir por usted y por mí. Y por medio de su sufrimiento, ¿qué es lo que hace Él? Él redime, nos salva. No a todos, sino que a su pueblo.
Ese pueblo que igualmente el tipo de cómo Israel se había desviado a las naciones, el pecador se encuentra también exiliado de la nación celestial. Pero lo precioso es que ahora ya no está hablando solamente concretamente de una nación. Su enfoque ahora es a todas las naciones. Como decíamos ahora en la clase de bautismo, mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses, chinos, y estamos hablando de todas las edades, hermano. Es el Mesías Redentor, el siervo supliente de Jehová. ¿Qué es lo que hace este libro, hermano? Muestra de una manera bien cruda, ¿sí?, cómo ese Mesías prometido por Dios carga sobre sí mismo los pecados, nuestros pecados. Como Él vence por medio de su muerte, en su resurrección nosotros también nos levantamos a la vida eterna. Y ese es el principio donde Dios establece a un pueblo único en composición y gobierno, ¿ok? No es una nación, es un pueblo de muchas gentes, naciones, razas, lenguas. Y ese gobierno es directamente de parte de Dios, el Israel de Dios. ¿Cuál es la característica de esta nación? Que Dios es el soberano rey. Y como Él es el soberano rey, este Israel de Dios es una nación santa y no es momentánea, sino que es eterna. Porque Dios estaba cumpliendo su pacto. Una vez más, Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa palabra permanece para siempre, especialmente en estos días que vivimos en un mundo que experimenta cambios. ¿Se ha fijado? Todo cambia. Cambia el tiempo, las modas, la forma de vestirse, los automóviles, los gobiernos, las ideas de ayer, el día de hoy son obsoletas, ya son antiguas, ya no sirven. La tecnología sufre lo mismo. Mi hija se acaba de agarrar un teléfono de 16, 17, y yo me acuerdo cuando salió el primero, era wow, y ahora ya eso ya obsoleto, ya viejo, ya no sirve. Y a nivel personal interno de nosotros sufrimos cambios también, ¿no? Algunos cambios son buenos y otros son malos, ¿ok? Todos nosotros, hermanos, fluctuamos. Vamos de arriba para abajo. Fluctuamos en ideas y todas están formadas de acuerdo al entorno que nos rodea. Lo que convierte, si ponemos mucha atención, y la metáfora que voy a dar es la de un barco que va a la deriva en medio de una tormenta y está a punto de encallar. Ahí vamos. Vamos a punto de chocar, a ver si llegamos a una bahía buena. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacer como creyentes es: ¿dónde puedo encontrar un puerto seguro para anclar mi corazón? ¿Ok? Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Voy a creer las noticias, la bolsa de valores. ¿Dónde yo puedo encontrar, hermano, un puerto seguro donde esto que está aquí descanse, hermano? Esa es la pregunta. ¿Y saben la cosa, hermano? Los reformadores del siglo XVI y los creyentes en todas las edades de la iglesia tenían la respuesta. Y confío en Dios que esta tarde yo logro a ustedes transmitirles también que ese puerto seguro se encuentra en la palabra de Dios. Es inerrante y permanece para siempre. Amén. Yes. Me gusta cómo dice el profeta cuando se refiere a la palabra de Dios nuestro. Dice. No dice de Dios, no, dice de Dios nuestro. Lo hace un Dios personal y permanece para siempre.
Y lo hace de esta manera el profeta para referirse y recordarte a ti, iglesia, que si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Y no va a haber nada ni nadie que se oponga o se interponga para que llegue a cumplirse lo que Dios ha dicho. Sécase la hierba, marchítase la flor. El profeta utiliza una metáfora de la fragilidad de las flores para mostrar la debilidad del ser humano. Hoy estamos aquí y mañana, quién sabe. O en la próxima hora. Todo puede pasar. Somos como una flor, se seca, se marchita. Y esa es una invitación directa, hermano, de parte de Dios a meditar en nuestra fragilidad. A veces nos consideramos invencibles. Que eso le puede pasar a aquel, pero no a mí, ni tampoco a ninguno de mis amados. Nos creemos autosuficientes. Pero hermanos, cuando comparamos la fragilidad del hombre ante la soberanía y el poder de Dios, hermano, es algo bien diferente, ¿verdad? Que nos tiene que llevar a nosotros a meditar en nuestro corazón. Y si somos honestos, confío yo, descansar, preferir descansar en Dios que en lo que yo estoy pensando, hermano. Aunque lo que el mundo me ofrece como la alternativa, ¿no, hermano? Para ellos no hay alternativa, no hay plan B, C, no. Él es el plan A y es el único. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, y eso es algo que tristemente no se hace, la debemos leer como una sola unidad en su contenido. Tenemos que ver en su totalidad qué está hablando Dios. ¿Es verdad? Dios ama al mundo, amén. Dios ama al mundo, pero también advierte al pecador de un castigo si éste no se arrepiente. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios por medio del profeta? Él extiende sus manos y hace una invitación a su pueblo, a usted y a mí. Y saben, hermano, qué precioso que es Dios, que hace esa invitación. ¿Y sabe por qué lo hace? ¿Quién nos conoce mejor que Dios? Nadie. ¿Quién nos conoce aparte de Dios? Nadie. Dios, ni nosotros mismos nos conocemos. A veces nos asustamos con las cositas que hacemos, ¿verdad? Pero para Dios, hermano, Dios nos conoce. Ahora, volviendo a la reforma. Lutero, nosotros, por eso es que a nadie nosotros podemos poner en un pedestal. ¿Ok? Incluyendo a su servidor o al pastor Ronnie. Lutero, igual que los demás hombres y mujeres que mencionamos, eran personas débiles. Amén. Falibles. Pero algo que los caracterizó a estas personas, igualmente que a los santos del Antiguo Testamento, es que no confiaron en sus habilidades. No confiaron en sus habilidades para sobreponerse ante los retos. Y el temor no los llevó a ellos a confiar, sino que se apegaron más a las promesas de Dios, esas promesas que estaban cargadas, esa misericordia que ellos encontraron en la bendita palabra que usted hoy y yo podemos leer libremente. ¿Cómo empieza el capítulo 40 de Isaías? Dice, consolados, consolados, 2 veces. Y después dice, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hermano, ¿estás cansado de problemas? Las situaciones dolorosas están, miren, como dicen en mi país, te están apaleando el rancho. Mira, tantas cosas están pasando que uno ya hasta se siente que está asfixiado. No sabes lidiar también, hermano, incluyendo eso. No sabemos lidiar con el pecado que hay en nuestro corazón, con esa lucha, deseo para, ya no quiero, pero
¿Sabes qué, hermano? En la palabra de Dios encontramos más que suficiente luz de parte de Dios para ayudarnos. Aquí está todo lo que necesitamos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, entra a lo más profundo, dice, ¿de dónde? Del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice, no hay parte en nuestra existencia que la palabra de Dios no pueda ella tocar. Y no solamente eso, dice que discierne los pensamientos, revela las intenciones y maquinaciones que hay acá, ¿verdad? Y las intenciones de dónde, dice, del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Delante de Dios, hermanos, no podemos esconder nada. Yo lo puedo engañar a usted y usted me puede engañar a mí, amén. Pero ante Dios, ante su palabra, no hay nada que pueda esconderse. Antes bien, dice, todas las cosas están, dice, desnudas, abiertas completamente. Y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Va a haber un día donde vamos a estar parados delante de Dios. Unos para perdición eterna y otros para salvación eterna. Ahí va a salir todo del por qué hacemos las cosas. Esta carta dice, este libro de Isaías, hermano, fue escrito 700 años antes del Señor Jesús. Imagínense, hermano, 700 años antes del Señor Jesucristo. Y la razón es, Dios inspiró a los profetas para animar al pueblo, para darle esperanza por el tiempo difícil que estaban pasando en ese momento. Pero como la palabra de Dios es viva y eficaz, nosotros podemos confiar que su efecto en ese año, en 700 años antes de Cristo, todavía sigue hoy. ¿El día de qué? El día de hoy lo podemos nosotros experimentar también. Nos puede dar consuelo en medio de la prueba. Nos puede corregir. Consolados, según en el sentido bíblico de la palabra consolados, y curiosamente lo dice dos veces, consolados, dice como un despierta. ¿Sabe qué significa? Recibe fuerzas, recibe esperanza, recibe alivio, recibe consuelo de parte de Dios. Y la manera que Dios lo hace es por medio del Paracletos, de su Santo Espíritu. ¿Ok? No solamente Él habla, sino que Él envía de su Espíritu para darnos la fortaleza, el alivio, el consuelo. ¿Para qué? Para seguir adelante. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él aplica la verdad de la palabra de este libro, ¿ok? Lo que está aquí. Él lo aplica ¿dónde? En nuestro corazón. Es un acto sobrenatural de Dios. No solamente sobrenatural, es un acto soberano de Dios. Solamente Él lo puede hacer. Porque solamente en Él podemos encontrar el confort, el apoyo. Y el apoyo, hermano, sin medida. Si usted le pide a Dios sabiduría, le pide fuerza, Él lo va a dar siempre, mire, sin medida. ¿Cómo lo hace? Reforzando nuestra fe. Como un ungüento. Esa palabra, ungüento, significa Él virtiendo algo sobre nosotros. No es como dicen ahora en la unción, que te toca el día. No. Estamos hablando que Dios te da, hermano. Dios te da la capacidad para obrar para su gloria. Dios mismo, Él te da la capacidad para que tú obres para la gloria de Él. Y al mismo tiempo, tú sales beneficiado. Qué precioso que es Dios.
Ahora, Isaías, igual que Lutero y los otros reformadores, recibieron de la palabra, de la fuente divina, de la fortaleza, la convicción, para seguir adelante, descansar en las promesas de Dios y no en sus habilidades propias. Eso es muy importante. Hermanos, la iglesia de Dios no es una organización religiosa. Dejémonos eso. La iglesia de Dios, hermano, es algo más que eso. No es una organización, no es una simple organización religiosa humana, hermano. La iglesia, que está en todos los tiempos, en todas las edades, es el cumplimiento de la promesa de Dios vivo, hermanos, para recoger a todo su pueblo en un solo lugar. ¿Y sabe qué, hermano? Si Él ha recogido a su pueblo en un solo lugar, en su iglesia, es Dios mismo que victoriosamente también nos va a sostener, hermanos. Pase lo que pase. Dios mismo se va a encargar de sostenerte, darte la victoria, porque tú también eres parte de su iglesia. Amén. Amén. Si tú crees esto, ¿puedes darle gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Mateo 16 dice a la pregunta, Simón Pedro le dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, dice. Ningún hombre te dijo eso. ¿De quién era Dios? Dice. Sino, ¿quién dice? Mi Padre que está en los cielos. Y también, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A mí me gusta una clase que tuvo el hermano Jorge, y confío que se recuerde, acerca de las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. A veces la habíamos mal interpretado o entendido mal, que la iglesia estaba encerrada y que el diablo estaba dándole y derribando las puertas. Es al revés. La iglesia es la que está atacando al diablo, le está dando duro, y el diablo está, mire, resistiendo. Desde el principio de la historia, hermano, de la redención, porque es una historia de amor, Dios ha sostenido a su pueblo, hermanos. ¿Sabe, hermano? Desde Génesis vemos la mano de Dios sosteniendo al pueblo. Cuando Satanás, y ahora hablamos de eso, de Satanás que puso duda en el corazón de Adán y Eva. Cuando Satanás, la serpiente antigua, tentó al primer hombre, Adán y Eva, para pecar en contra de Dios, ¿sabe qué? Ya Dios lo sabía. No es que Dios estaba ahí ocupado, no, ya Dios sabía eso. ¿Y sabe qué? Ya tenía también un plan para salvar. Para salvar a la humanidad caída en desgracia. ¿Ok? Lo peor que ha pasado al ser humano es lo que sucedió en ese momento, que el hombre no tuvo fe, desobedeció el mandato de Dios. ¿Sabe así, hermano? Algo que a mí me llena de gozo y me da fortaleza, es que siempre ha sido Dios el que ha dado la victoria a su pueblo. Ha sido siempre Él. Siempre Dios es el que le ha dado la victoria a su pueblo. Y la palabra, este libro, hermanos, que no muchos leen y aprecian, tristemente, es Dios gritando a su pueblo. De manera que usted y yo podamos leer sus victorias
por medio de la experiencia de hombres y mujeres falibles y débiles. Y todo eso es para darte ánimo, para que tu fe crezca, para que te sostengas, para que te plantes. Mire, le voy a dar un ejemplo de la fidelidad de Dios que encontramos en la palabra. Fue Dios quien sacrificó un animal y cubrió la desnudez de Adán y Eva. Amén. Fue Dios quien utilizó la maldad de los hermanos de José para preservar la vida. Amén. Fue Dios quien usó a Moisés para quebrantar a Faraón y destruir a su ejército cuando partió el mar. Amén. Fue Dios quien sostuvo al pueblo en el desierto enviando maná y codornices. Amén. Fue Dios quien derribó los muros de Jericó. Amén. Fue Dios quien levantó a David para matar a Goliat. Amén. Fue Dios quien cerró la boca de los leones y cubrió del fuego ardiente la vida de sus hermanos para que no fueran consumidos. Amén. Y sabe una cosa así. Y es Dios quien te ha salvado, hermanos. Es Él, no fuiste tú. Es Dios el que te amó primero y el que te salvó. Y sabe una cosa así, hermano. El que fielmente ha cumplido, hermanos, por amor a sí mismo en el pacto de redención, entregando a quién, a Jesucristo. ¿Por quién? Por nosotros. No fuimos nosotros, fue Él. Amén. Él es el que sacrificó a su unigénito Hijo. Amén. Él es el que nos perdonó por medio de su muerte y nos dio la vida eterna por medio de la redención. Amén. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Y saben, hermano, Él es el que cambió tu naturaleza, esa naturaleza caída, y nos dio la de su Hijo, para que usted y yo podamos entrar a su presencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice. ¿Quién fue? ¿Fuimos nosotros? No, fue Dios. Han pasado 500 años. ¿Sabe qué? A mí me da tristeza. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera quién es Martín Lutero. Hay una ignorancia, hermano, de la historia y de la palabra grande en el pueblo. Mucha gente no sabe lo que es sola escritura. No sabe lo que es sola escritura. ¿Qué es sola fe? ¿Qué es sola gracia? ¿Qué es solo Cristo? ¿Qué es solamente para la gloria de Dios? Mucha gente no lo sabe. Eso nos debe dar tristeza a nosotros. Y nos debe mover el corazón a orar. Es verdad, hermano, han pasado 500 años. Y los reformadores que no están aquí están en la presencia del Señor. Amén. Este año han pasado a la presencia del Señor el hermano MacArthur, Buckman, han muerto un montón de santos, asesinados. Pero ¿sabe qué, hermano? La llama que encendió el corazón de estos hombres sigue latente el día de hoy. Y mire, hermano, usted y yo somos el resultado de eso. Y los que vienen detrás de nosotros también son el resultado de la promesa, del cumplimiento, de la promesa de Dios. Cada uno de nosotros, cuando venimos aquí a la iglesia, al edificio donde nos reunimos, cuando nos congregamos el día del Señor el domingo, ¿cómo debemos de venir? Agradecidos, gozosos, deseosos de escuchar la palabra, contento de ver a mi hermano. Es la cita, hermano, que Dios ha hecho, donde Él se reúne con todo su pueblo. Es el día donde nosotros venimos. Y en la libertad que gozamos el día de hoy, podemos reunirnos a adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Podemos leer su palabra, cantamos. No desperdiciemos el domingo, hermanos. Estaba hablando con mi esposa acerca del domingo y
cómo nosotros valoramos el servicio del día del Señor. El interés que nosotros ponemos. ¿Sabe, hermano, que en el tiempo de los reformadores la gente se escondía menos a leer la palabra? Y ahí no llegaba nadie tarde. Todos estaban reunidos, mira, hasta temprano llegaban porque ellos deseaban leer la palabra, deseaban estar con los hermanos, deseaban adorar a Dios. Nosotros somos el resultado de esa gente, de la obra de Dios en esa gente. El cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Y sabe qué? Lo precioso es que el Señor que estaba con ellos es el que está con nosotros. Amén. Amén. ¿Y sabe hasta cuándo va a estar con nosotros? Hasta que nosotros veamos a nuestro Señor y Salvador descender del cielo para venir a tomar posesión de su iglesia. Usted y yo. El amado de las naciones, el que va a venir por su amada iglesia. Pero mientras eso sucede, debemos unirnos nosotros, hermano. A mí me gusta lo que dice aquí el versículo 3 del capítulo 40. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Se acuerdan quién dijo eso también? Juan el Bautista. Hermano, ¿qué es lo que proclamaba Juan el Bautista? ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Hablar al corazón de Jerusalén, decir a voces que su tiempo es ya cumplido. Que su tiempo ya es cumplido. Que su pecado es perdonado, dice. Hermanos, el centro del mensaje de cada uno de nosotros, de la iglesia, de nosotros, ¿cuál es? Bendición material, prosperidad, o que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Que en Cristo Jesús no solamente hay perdón de pecados, hay vida eterna. Amén. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Endereza calzada en tu corazón. Arrepiéntete. De todo corazón. Y como hemos dicho aquí muchas veces, roguemos a Dios. Si tú no lo conoces al Señor todavía, ruega a Dios por un corazón de carne. Un corazón que se arrepienta. Ruégale a Él. Una vez más, 500 años han pasado. ¿Quién iba a decir, verdad? ¿Y sabe qué, hermano? La iglesia sigue en pie porque está firmemente establecida en la roca de los siglos que Cristo Jesús es. Esa es la verdad. En Él hay perdón de pecados. Mateo 16, 18, una vez más, que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa roca? Él mismo, la verdad. Y una vez más, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En 1 Pedro 2.4 dice: acerquémonos a Él. Ese es el mensaje, hermano. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, dice, y preciosa, es única. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por lo cual dice, contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Pero para vosotros, dice, pues los que creéis, lo que el Señor ha cambiado en nuestro corazón,
¿Cómo nosotros tenemos que ver a la preciosidad que encontramos en la palabra de Dios? Y cuando nos muestra Jesucristo, Él es precioso. Él es precioso, Él es único. Y eso solamente para los que creen. El apóstol Pablo, cuando él declara a Cristo como esa piedra viva, ¿sabe qué, hermanos? No viene de él. Y el Señor se lo dice. El Señor Jesucristo se lo dice. Eso no te lo reveló carne y sangre, sino que viene, dice, ¿de quién? Del Padre. Mire, hermano, cuando el apóstol Pedro hace esa declaración, esa declaración de la promesa eterna, el cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo Jesús, ¿sabe lo que está haciendo? Se está uniendo a la distancia a todos los profetas, a todos los santos, y en este caso a Isaías. Por eso es que Isaías declara: mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El mismo mensaje no cambia. Desde el comienzo hasta el final es el mismo mensaje. En Cristo Jesús hay salvación. El versículo 27 del capítulo 40 dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Este versículo, hermanos, es un diálogo que tiene Dios con Jacob, o Israel, como hemos dicho, con su pueblo. ¿Okay? Y mire cómo es Dios, es tan bueno, que Él se rebaja a tener un diálogo con una persona, con un grupo de personas. En este diálogo Dios directamente le dice: hey, en pocas palabras le dice: ¿por qué estás tan preocupado? Le dice. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué estás tan preocupado, Jacob, y hablas tú, Israel? En el sentido o el tipo de aquel momento, hermano, del tiempo que es presente, en este que estamos leyendo, ¿saben qué? Cuando leemos nosotros, ¿qué es lo que está revelando? Es un diálogo donde muestra el cuidado especial de Dios. Es algo personal. ¿Sí, hermano? Como usted le habla a su hijo: ¿qué te está pasando, papito? Niña, mi amor, ¿qué te está pasando? Así está Dios hablando, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? El mensaje en su totalidad es: iglesia, ¿qué está pasando? ¿Qué? Cuando digo iglesia, estoy hablando cada uno de nosotros, por nombre y apellido. Charlie, ¿qué te está pasando? Tania, ¿qué te está pasando? Jorge, José Luis, cada uno de nosotros, ¿por qué estás tan preocupado? Y directamente y personal la está haciendo. Yo no sé usted, hermanos, si no se ha sentido cansado. Yo voy a serle honesto, me he sentido cansado de tantas cosas que pasan. A veces digo: Señor, si no fuera porque tú, Señor, me amas y si eres paciente, quién sabe dónde estuviera. Yo he sentido que así, hermano. ¿Qué tal las cosas, hermano? En vez de ponerse mejor, se ponen más duras, ¿verdad? Pero ahí es cuando tenemos que volver a la Escritura. Porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre y sus promesas son un amén en Cristo Jesús. ¿Qué me pasa? Señor, estoy cansado. Señor, estoy a punto de tirar la toalla. ¿Qué tengo que hacer yo? Meditar en que lo que me dijo el psicólogo
en los números de la Wall Street, lo que me dice el gobierno, en la lotería, el compadre, o en Cristo Jesús, en su palabra. En su palabra, porque en su palabra, yo como creyente, igualmente que los reformadores y los santos de la iglesia primitiva y a través de todas las edades, hemos encontrado sin medida el amor, la misericordia, la paciencia, la fortaleza, hermano. ¿Para qué? Para seguir adelante. ¿Y sabe qué? Su cuidado va de la mano con su poder y ninguna de las cosas va a menguar. Siempre va a estar ahí. Ya para terminar, hay una oración que hizo el reformador Martín Lutero muy preciosa. Él orando como pastor, ¿verdad? Y él deseaba que Dios lo guiara en el ministerio para ser efectivo. Pero hermano, esta oración que le voy a leer, aunque tú no seas pastor o un privilegio así, hermano, ¿saben qué? Nos ayuda a todos. Y nos ayuda a todos en gran manera, porque nos lleva a meditar de cómo debe ser nuestra actitud personal y cómo debemos de depender totalmente en Dios. Ponga atención cómo va la oración. No importa si tú no eres pastor ni nada, ponga atención, sí. Señor Dios, tú me has puesto en tarea de dirigir y pastorear la iglesia. Tú ves cuán inepto soy para cumplir tan grande y difícil misión. Tú ves cuán inepto soy para cumplir tan grande y difícil misión. Tal vez no eres pastor. Tal vez estás comenzando los caminos del Señor y te sientes inútil, inepto, está difícil, te está costando, estás enfrentando oposición de la gente. Y si yo lo hubiese intentado sin contar contigo, dice, desde luego lo habría echado todo a perder. Por eso clamo a ti. Imagínese, hermano, ¿dónde se refugió el gran Martín Lutero? Corrió y se reconoce que era inepto. Reconoció que la empresa donde Dios lo estaba poniendo como a ti y a mí, hermano, ser creyentes en su iglesia, es algo grande y difícil, pero ¿sabe qué, hermano? Confió en Dios. Por eso clamen a ti. Gustoso quisiera ofrecer mi boca y disponer mi corazón para este menester. Deseo enseñar al pueblo. Quiero ser útil, Señor, dice. Una vez más, hermano, tú no tienes que ser pastor ni tener un privilegio para ser útil dentro del pueblo de Dios. No necesitas tú lo que tienes que ser es un deseo de ser útil para Dios. Pero también quiero, por mi parte, aprender yo mismo continuamente y manejar tu palabra, humildad. ¿Cómo venimos nosotros? No, a mí no me puede enseñar nadie. Tengo 20 títulos, hablo lenguas, masco chicle y bailo tango. ¿Verdad que no? Señor, yo quiero aprender. Y yo quiero aprender ese continuamente ese, y manejar tu palabra. Estoy deseoso, ayúdame. Habiéndola meditado con diligencia, dice.
De nada sirve. No. Es mejor leer un versículo y ver cada palabra y meditar qué quiere decir el Señor. Habiéndola meditado con diligencia, como aquel que está en una mina cavando. Va a tomar tiempo, pero cuando llega a encontrar el propósito conectado, sea oro, plata, diamante, ¿cómo se siente? Lo hallé. Paciencia, dedicación. Como instrumento tuyo, utilízame. Amados señores, humildad, deseo de aprender, deseo de ser útil. ¿Para qué? Para que Dios lo utilice para glorificarse a Él, no a sí mismo, no a Luquero, sino que Dios sea glorificado. Y le dice, amado Señor, no me abandones en modo alguno, dependiendo de Dios. Hoy el hermano Jorge estaba en la oración, dijo eso, que no nos suelte de la mano. Y como Dios cumple sus promesas, Él no nos va a soltar. Amén. Amén. No me abandones en modo alguno, pues donde yo estuviera solo, fácilmente lo echaría todo a perder. Si me dejas solo, Señor, yo vengo y destrozo todo. Señor, enséñame a ser padre. Señor, enséñame a ser esposo, esposa. Señor, enséñame a ser hijo, enséñame a ser hermano. Porque si tú no me enseñas, yo voy a meter las patas. Es lo que está diciendo, hermano, en un sentido figurado, ¿verdad? En general. Fácilmente lo echaría todo a perder. ¿Qué sostuvo a los reformadores? La palabra de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? Lo mismo, la misericordia de Dios, su palabra. Y nosotros, hermanos, estamos celebrando 508 años. Pero ¿sabe que la reforma es todos los días? ¿Sabe dónde comienza? Aquí, en cada uno de nosotros. El reformado siempre reformándose, dispuesto a aprender, dispuesto a ser moldeado, dispuesto a ser confrontado, dispuesto a ser corregido en humildad, porque yo, Señor, quiero ser un instrumento tuyo. Y sé que si tú me abandonas, fácilmente lo echaría a perder todo. Amén. Vamos a orar. Pero antes de orar, vamos a entonar una alabanza, hermano Jorge. Disculpen los hermanos que están en las redes sociales, pero vamos a apagar el